La envidia es una emoción que afecta a muchas personas y lamentablemente se convierte en el motor que impulsa a algunos a recurrir a prácticas como la brujería. El siguiente relato nos lo compartió una suscriptora, siendo testigo de las malas amistades y que por la envidia pueden llegar a hacer cosas impensables. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Todo inicia hace 20 años, cuando conocí a Renata estudiando la preparatoria. Éramos compañeras de clase y desde el inicio nos conectamos de una manera especial. No tardamos mucho en convertirnos en amigas inseparables, compartíamos risas, secretos y sueños. Renata se convirtió en mi confidente, mi apoyo incondicional y prácticamente en mi hermana. Siempre he sido una mujer muy delgada, lo cual significaba que no tenía muchas curvas. A pesar de mi cuerpo menudo, sabía que tenía mi cuerpo atractivo. Desde esa época, decidí que quería someterme a una operación estética, específicamente para aumentar el tamaño de mi busto. Compartí mis intenciones con Renata, expresándole mi deseo de juntar dinero para poder costear la operación. No sabía cuánto tiempo me tomaría, pero estaba decidida a lograrlo. Mis padres siempre fueron comprensivos conmigo, dado mi complejo por la delgadez, así que me apoyaron en mi decisión de someterme a la cirugía para mejorar mi autoestima. Y si bien nuestra familia era de clase media, dijeron que me ayudarían con el 50% del costo de la operación, mientras yo tendría que reunir el 50% restante. En este momento desconozco si aún persisten este tipo de acuerdos. Convencí a mis padres para que me autorizaran viajar a los Estados Unidos como niñera. En ese rol, realizaría tareas relacionadas con el cuidado de los niños y recibiría un sueldo atractivo, además de vivir en la casa con la familia y disfrutar de la comida que proporcionaban. Consideré que esta era una excelente oportunidad. Conocería un nuevo país, viviría allí, aprendería otro idioma y, por supuesto, reuniría el dinero necesario para mi cirugía estética. Yo estaba muy feliz porque me iría un año de niñera, así que le comentaba a Renata que estaba emocionada porque cuando regresara de ese viaje tendría el dinero suficiente para operarme. Así, al entrar a la universidad, me vería como siempre me había querido ver. Mi amiga me dijo que estaba muy contenta por mí, que se iba a sentir triste porque durante un año no nos íbamos a ver, pero que estaría feliz de recibirme a mi regreso. Recuerdo que faltaban 3 meses para mi partida. Ya había hablado con la agencia de niñeras y estaba acordada la familia donde yo llegaría, cuando Renata me da la sorpresa que había convencido a sus padres de irse a los Estados Unidos también de niñera, que iniciaría el trámite para irse la misma fecha que yo. Yo, si bien me sorprendí, pensé que sería fabuloso que ella también pasara por esta experiencia, y si ella podría estar en la misma ciudad que yo, sería genial. Partimos hacia los Estados Unidos con una mezcla de emoción y determinación. Sentía que la experiencia de trabajar como niñera en un país extranjero me ofrecería un panorama completamente nuevo. Al llegar a la ciudad en cuestión, la familia me estaba esperando en el aeropuerto. Desde el principio percibí que tendríamos una relación muy positiva. Se mostraban amables y los 3 niños a los que cuidaría estaban bien vestidos y peinados. Me encariñé rápidamente con los pequeños y disfruté de la responsabilidad y confianza que los padres depositaron en mí. Me integré sin problemas a su dinámica familiar y los señores fueron tan amables
que incluso me inscribieron en unas clases que ofrecía su iglesia. Esto no solo me permitió mejorar mi dominio del idioma, sino que también me brindó tiempo libre para explorar y disfrutar de la cultura local. Y por si fuera poco, los fines de semana los padres me animaban a salir con algunos amigos que había conocido en esas clases. Esta apertura y apoyo no solo fortalecieron mi relación con la familia, sino que también enriquecieron mi experiencia de vivir en los Estados Unidos. Mi amiga Renata, por su parte, viajó a otra ciudad diferente a la mía. Nos hablábamos de vez en cuando por teléfono. Me contaba que su familia tenía mucho dinero y que hasta le llevaban a pasear a otras ciudades. A mí realmente me dio mucho gusto por ella. Pensaba que había tenido suerte en encontrar una familia que la tratara bien. Sin embargo, cuando yo le decía que mi familia era muy buena conmigo y me apoyaban de manera incondicional, sentía que la voz de mi amiga cambiaba, se modificaba, hablaba diferente y percibía celos en su entonación. Pasó rápido el año, cuando haciendo cuentas me percaté de que no solo había juntado el dinero necesario para mi cirugía, sino también para comprar un auto. Si bien modesto, sería suficiente para poder moverme en mi ciudad. La verdad que guardaba todo el dinero posible, e incluso algunas veces los señores con quienes vivía me daban algún dinero extra o me recomendaban para que sea niñera por horas de algunas amistades, haciendo que juntara más dólares en la cartera. Y eso es algo que hasta el día de hoy recuerdo con mucho cariño y les agradezco de corazón, porque lejos de verme como una simple niñera, me vieron como parte de su familia. Una semana antes de viajar de regreso a Guadalajara, mi ciudad natal, recibí una llamada de Renata que cambiaría todo. Me dijo que ella se había regresado de los Estados Unidos el mes pasado y que quería decirme algo para que no me sorprendiera al llegar. Yo estaba asustada por el tono de voz que tenía. Pensé que algo grave había sucedido. Entonces ella me dijo que vino antes porque había decidido someterse a una cirugía estética. Dijo que se había aumentado el busto y que estaba muy contenta. Me quedé en shock al escuchar sus palabras. La persona en la que confiaba plenamente, mi amiga más cercana, había decidido seguir un camino similar al mío, pero sin compartírmelo. Honestamente sentí una mezcla de traición y decepción que me golpeó con fuerza. Traté de comprender sus motivos, pero la sensación de que Renata me hubiera guardado secretos importantes durante todo ese tiempo generó un quiebre de confianza en nuestra amistad. Me costaba entender por qué no me había dicho de sus planes, considerando la cercanía que siempre tuvimos. La idea de que lo hizo a propósito, ocultándolo de mis oídos, me hería profundamente. Cuando regresé a mi ciudad, estaban mis padres esperándome en el aeropuerto. Ahí también estaba Renata, estaba muy diferente a como la había visto la última vez. Tenía ropa entallada, había bajado unos kilos, y el cabello lo tenía teñido de rojo como cereza. Realmente se veía muy hermosa, y lejos de sentir envidia la abracé con mucho cariño. Ella también me abrazó y me dio la bienvenida. Tenía un escote pronunciado y mostraba parte de sus atributos, pero al verla un poco más de cerca, no notaba mucho la diferencia entre su antes y después. Llegamos a casa y mis papás tenían preparada una cena muy rica. Estaban mis hermanos, sobrinos y gente allegada. Cuando todo terminó, nos fuimos Renata y yo a mi habitación. Ahí me contó su experiencia con la cirugía. Me dijo que su médico fue muy bueno con ella. Yo le dije que estaba muy linda. Y ella, como alborotada, me decía que antes era talla A y que ahora era casi C. Dijo que el doctor era muy conservador y que su consejo fue que solo debía de subir una talla para que no se viera muy extravagante. Yo le dije que no tiene que ser así,
que hay muchas personas con busto grande y se ven bien, hermosas, y hay personas con poco busto, y pueden verse, bueno, ya sabes, extravagantes, por así decirlo, de manera educada, que todo depende de la persona. Entonces ella dijo que decidió hacerle caso a su doctor, que incluso le dijo que ahí en la cama de operaciones le iría poniendo varios tamaños y que él escogería el que más le agradara. Ahí le cuestioné que por qué de esa manera. Renata me dijo que el doctor sabía más del tema y que si quería verse con más busto, podría pintarse sombras en aquel para resaltarlo. Yo no le quise decir nada, siempre he sido una mujer muy pacífica, así que solamente cambié de tema. Esa misma semana platicamos mis padres y yo. Acordamos ir a ver a varios médicos para que los conociera. No me iría con el primero, sentía que si me iba a operar, tenía que escoger en manos de quién iba a poner mi vida. Mi madre me acompañó a 4 citas médicas, que por cierto el médico que operó a mi amiga no estaba en la agenda. No me gustó mucho la idea de que el médico escogiera dependiendo de su gusto, si yo era la que estaba pagando la cirugía. Renata continuaba llamándome con insistencia. Estaba interesada en saber si ya había decidido con qué cirujano plástico realizaría mi operación. Yo le explicaba que aún me faltaban algunas citas, ya que consideraba necesario conocer a varios especialistas antes de tomar una decisión tan importante. Aunque muchos piensan que una cirugía de aumento de busto no conlleva riesgos significativos, la realidad es que implica anestesia general y pueden haber complicaciones. Además existe la posibilidad de que el cuerpo rechace los implantes con el tiempo, lo que podría requerir cirugías adicionales para retirarlos. A pesar de mis preocupaciones y consideraciones sobre la elección del cirujano, Renata insistía en que fuera con su propio doctor. Parecía determinada que yo escogiera a ese mismo médico, pero yo me reiteraba que no me sentía cómoda con la idea de que alguien más decidiera por mí en ese asunto tan personal. Renata y yo, que solíamos compartir tantas cosas, nos encontrábamos en desacuerdo en este aspecto crucial de mi vida. Ella, en cada que tenía la oportunidad, me cuestionaba al respecto. Incluso me iba a ver a la casa para presionar en persona. Y creo que la situación se volvió más complicada cuando le mencioné que había comprado un auto para movilizarme. En lugar de recibir felicitaciones o apoyo, sentí que ella reaccionó con celos ante mi nueva situación. A pesar de que sus papás tenían suficiente dinero, no le proporcionaban un auto propio. Esto se debía a que en ciertas ocasiones Renata mostraba una actitud un tanto rebelde y sus padres preferían mantener un control más directo, llevándola y trayéndola de las reuniones, o que alguien más manejara el auto, sobre todo porque algunas veces le gustaba beber. La dinámica entre nosotras se volvía cada vez más tensa y la envidia amenazaba con afectar gravemente la amistad que teníamos. Por fin escogí el médico que me atendería. Era un doctor algo joven pero experimentado, además de que las fotografías de sus operaciones avalaban su desempeño, así que decidí que él me operaría. Le dije que era muy delgada y que deseaba tener la mayor cantidad de busto posible. Yo pensaba que era una operación cara y no podría costear otra más adelante, así que me dije, no quiero arrepentirme y sentirme como Renata, que a simple vista quería que yo cometiera el mismo error, operarme para ponerme muy poco y tener que maquillar mis atributos para sentirme mejor conmigo misma. Así que arreglamos la fecha de la cirugía e hice todo lo pertinente antes de la operación. Mi mejor amiga me fue a ver una noche antes para preguntarme cómo estaba y qué había pedido por fin, porque claro que no quise decirle nada. Entonces yo en mi emoción le repetí lo que le había dicho al médico. Ella me empezó a criticar, a decir que me iba a ver muy mal, que tendría mucho busto
y que nadie me tomaría en serio, que me vería gorda y, en fin, miles de cosas más que en vez de tranquilizarme me dejaron muy inquieta. Sin embargo, traté de no hacerle caso a sus comentarios envidiosos. Solo me enfoqué en el gran día. El día de la operación llegó y aunque la ansiedad estaba presente, me enfoqué en el resultado que deseaba alcanzar. Cuando desperté ya estaba en recuperación y el médico me dijo que todo había salido conforme a lo planeado. Yo claro que me revisé de inmediato para constatar. No sé si alguna de las personas que me están escuchando hayan pasado por algo similar, pero creo que lo primero que hacemos es revisar que todo esté en su sitio. Ese mismo día me dieron de alta y me fui a casa para recuperarme. Por la tarde me fue a ver Renata, me preguntó que cómo estaba. Yo le dije que me sentía bien, pero un poco adolorida. Entonces ella me dijo que se me veía mucho, que se veía exagerado. Le contesté que estaba hinchada por obvias razones. Ella se veía notablemente molesta. Me dijo que ojalá me recuperara pronto y que me vería al día siguiente. A pesar de las críticas de Renata, decidí enfocarme en mi recuperación y en el resultado que buscaba con la cirugía. Los primeros días después de la operación fueron difíciles. Experimenté dolor y molestias, pero sabía que era parte del proceso. Trataba de mantenerme positiva y seguir las indicaciones médicas para una recuperación exitosa. Mi amiga continuaba expresando su desaprobación respecto a mi decisión. Cada vez que me visitaba, sus comentarios negativos y su actitud envidiosa se hacían más evidentes. Me decía que me veía demasiado diferente, que era exagerado, y sus palabras comenzaron a afectar mi confianza. Sin embargo, me recordaba a mí misma que había tomado esa decisión por mí y para mi propia satisfacción. Con el paso del tiempo, la hinchazón disminuyó y comencé a ver los resultados reales de la cirugía. Ella seguía martirizándome, hasta que por fin le paré un alto y le dije que cada quien es dueño de su propio cuerpo y que yo estaba muy conforme en haber escogido la talla que tenía. Si bien era mucho más grande mi busto que el suyo, tampoco estaba tan exagerado. Una talla C era perfecta para mí, y conforme mi altura de unos 75 metros estaba proporcionada. Ahí ya no pudo decirme nada más, y muy molesta de mi casa se retiró. Definitivamente la operación me dio mucho más autoestima, me sentía muy contenta, e incluso la ropa me quedaba como yo siempre había imaginado. Una noche salimos varias amigas a bailar. Me arreglé muy bien y salí para la discoteca en mi auto. Como yo no bebía, no tenía problemas en manejar. Pasé a buscar a 2 amigas a sus casas y nos quedamos de ver en el antro con las demás chicas. Ahí estaría Renata también, pero iría por su propia cuenta. Cuando llegamos, mis amigas que no me habían visto después de la cirugía, me vieron y me felicitaron. Dijeron que me veía hermosa, que parecía una chica de revista y demás. Renata no decía nada, solo bebía su cóctel. Todas nos fuimos a bailar y la noche transcurrió sin novedad hasta que dieron la 1:30 de la mañana. A esa hora Renata estaba un poco alcoholizada y empezó a decirme que me veía muy mal, que no estaba tan guapa y que tenía un aspecto vulgar. Cabe aclarar que sí tenía un escote, pero no tan pronunciado. En cambio, ella tenía un escote en forma de V, que tenía que cuidarse a cada rato, porque podrían salirse sus niñas al aire. Bueno, el caso es que le dije que estaba algo tomada y que mejor la llevaba a su casa. Ella me dijo que no se llevaba con cualquiera. Esas palabras realmente me hirieron. La persona más cercana a mí diciéndome esas barbaridades, realmente sentía que no tenía perdón. Indignada me retiré con las 2 chicas con las que había llegado y las dejé en sus casas. Posteriormente me fui a la mía.
Mi madre estaba en la sala esperándome mientras veía una película. Ahí le conté todo de las actitudes de Renata y de sus palabras lastimosas. Entonces le dije que ya no quería llevarme más con ella, que su envidia me podría afectar y que no era justo cómo me trataba. Pasaron un par de semanas cuando Renata me fue a ver a la casa, se fue a disculpar conmigo, me dijo que sentía mucho su actitud y me dijo algo que fue tan sincero que por eso la perdoné. Me dijo que ella no estaba muy contenta con su operación y que se sentía muy defraudada, muy mal. Entonces, en su interior, quería que otra persona se equivocara igual para no sentirse tan desgraciada. Que había hecho bien en ponerme más busto porque realmente me veía de maravilla y que a ella casi ni se le notaba. Que había sido una mujer muy envidiosa y que por favor la disculpara. Le perdoné sus arrebatos sin pensar que su envidia me daría una cuchillada por la espalda. Más o menos como a los 2 meses de mi cirugía, empecé a sentirme muy mal. Amanecía con fiebre y sudores fríos. También tenía muchas náuseas y devolvía el estómago. Al mismo tiempo empecé a sentir molestias en mis nuevas adquisiciones. Cuando me acostaba de lado me dolían mucho. También al bañarme. Pensé que tal vez los estaba rechazando mi cuerpo, por lo que fui rápidamente al médico que me operó. Él me revisó y dijo que todo estaba normal, pero que me hiciera un ultrasonido para constatar que realmente todo estuviera en su sitio. Cuando me lo hice, vi que había un bulto a un lado de cada implante. El médico lo revisó y dijo que cuando me habían operado, no vio nada de eso. Parecía como un quiste crecido durante años, pero cuando ellos me abrieron, no había nada. Me dijo que me daría un tratamiento para tratar de deshacerlo. Podría ser grasa acumulada, y que en caso de que no fuera así, tendría que hacerse una nueva operación. Los días pasaban y yo sentía muchos malestares. Además me enfermé de tos, tosía mucho, y cada vez que lo hacía, tenía dolores en el pecho y en el músculo. Mi madre me llevó con otro médico para una segunda opinión. Cuando éste me pidió otros ultrasonidos nuevos, vimos que aquellas masas ya no estaban ahí, sino que se habían movido de lugar. Eso era muy extraño. Me dieron otros medicamentos esperando que eso arreglara la situación. Para ese entonces mi apetito había disminuido y empecé a padecer depresión. Me afectaba mucho todo lo que me estaba pasando. Pensaba que tal vez me tendrían que remover los implantes, y obviamente yo no quería eso. Justamente mi abuela llegó de visita a la casa, ella vivía en la Ciudad de México. Cuando me vio me dijo que me veía muy hermosa. Sin embargo, mi semblante estaba muy demacrado. Mi mamá y yo le fuimos contando la situación y los síntomas. Entonces mi abuela dijo que ella era creyente de la brujería y que sentía en su interior que me estaban haciendo un trabajo. Que nos fuéramos a la Ciudad de México porque conocía a una señora muy buena, que ella curaba todo tipo de mal. Así que mi madre, abuela y yo viajamos a la capital. Dejamos las maletas en su casa y nos fuimos a ver a la curandera, doña Herminia. Cuando llegamos vimos una larga fila de personas esperando. Nos teníamos que anotar en una libreta para asegurar nuestro turno. Posteriormente nos sentamos a esperar a que llegara ese momento. Cuando por fin nos tocó pasar, la señora saludó a la abuela porque eran conocidas de años. Ella le platicó a la curandera que tenía la corazonada de que yo era víctima de una brujería. La señora me pidió que me parara en el centro de un círculo pintado en medio de su cuarto de curaciones. Ahí empezó a pasarme un huevo mojado con un líquido que olía a perfume. Cuando de repente al pasar por mi pecho, el huevo se rompió a la mitad. Este expedía un olor a putrefacción, era extraño, porque me dijo que los huevos eran frescos.
Como los usaba continuamente, los compraba seguido. Entonces ella continuó con otro huevo diferente, después con unas hierbas, y por último al círculo le puso alcohol y lo prendió. Las llamas estaban elevadas más de lo usual, por lo que ella decidió entrar conmigo para pasarme un atado de hierbas secas. Rezaba, me los pasaba en la espalda y en el pecho. Cuando terminó, me dijo que brincara fuera de aquel círculo y que no volteara. Así lo hice. Posteriormente, el atado de hierbas lo encendió con un cerillo y lo tiró dentro del círculo. Dijo que no volteara, que ella me diría cuándo. Que mientras tuviera mis brazos cruzados en el pecho y mantuviera los ojos cerrados. Ahí escuché que mi madre decía que algo estaba saliendo de aquel atado de hierbas secas. La curandera Herminia me dijo que ahora sí podía voltear a ver. Al hacerlo, vi que salían de ahí como lombrices o pequeñas serpientes negras. La señora concluyó el ritual con unos cantos y rezos que parecían sellar aquel despojo de maldad y me indicó que me sentara. Tomó una cruz de madera y me dijo que la debería de usar siempre. También me dio unas hierbas para prepararme unos tés durante 3 días, que después de eso me sentiría mucho mejor y que las bolas que tenía iban a desaparecer. Sin embargo, debía regresar al par de días. Nosotras dijimos que así lo haríamos, puesto que las clases en la universidad todavía no habían empezado. Posteriormente, Herminia se volvió hacia mi abuela y le explicó que alguien cercano a mí me tenía mucha envidia y había pedido un trabajo para que yo me sintiera mal, para enfermarme y para que mi cuerpo rechazara los implantes, que alguien me tenía mucho rencor y que debería de cuidar mis amistades. Ahí le cuestioné a la curandera si sabía quién era la persona que me había hecho el trabajo. Ella me dijo que era una mujer joven, que siempre estaba pendiente de mí y que tenía un odio inexplicable hacia mi persona. Me aseguró que llegaría a reconocerla, ya que, según sus creencias, una vez que me curara el mal, se le devolvería de alguna manera a aquella persona. Cuando regresé a la casa, Renata fue a verme. Me preguntó que cómo estaba, que se sentía preocupada por mí, que casi no hablábamos y quería que nuestra relación fuera como antes. Yo le dije que sí, pero de dientes para afuera, y más porque algo en mi interior me decía que era ella la que me mandó a hacer el mal. Como a las 3 semanas, me llamó mi supuesta mejor amiga para decirme que estaba sintiéndose mal, que tenía mucha fiebre y que en uno de sus senos se le estaba haciendo un agujero en la piel, que ahora era tan grande que se podía ver el implante a simple vista, que no había querido decirle a sus padres por miedo. Sin embargo, ya estaba expidiendo un olor terrible, como a putrefacción. La gravedad de su situación me dejó en shock y durante un momento no supe qué decir. Sin embargo, al recordar las palabras de la curandera Herminia sobre el retorno de la energía negativa, no pude evitar sentir una conexión con lo que estaba ocurriendo. La intenté consolar y también le sugerí que buscara ayuda médica de inmediato. Le recordé que la salud siempre debía ser la prioridad y que era importante enfrentar cualquier problema de manera responsable. Renata efectivamente le dijo a sus padres y la llevaron de emergencia al hospital. Su cuerpo rechazó los implantes y tuvieron que quitárselos. Y no solo eso, la infección avanzó al grado de que tuvieron que quitarle la glándula mamaria de uno de sus pechos. Me seguí llevando con ella solo por educación. Jamás la relación fue igual. Y más nos separamos cuando entramos a estudiar a diferentes universidades. Supe con los años que se volvió a operar para reconstruirse esa zona y se colocó nuevos implantes. Se casó con uno de sus novios y tuvo un hijo varón. Al día de hoy, yo estoy divorciada y no tengo hijos. Vivo en una ciudad diferente a la de mis padres por cuestiones del trabajo y realmente soy muy feliz. Desde aquella experiencia donde mi mejor amiga
Me hizo brujería por envidia. Decidí que nada ni nadie me iba a detener o afectar en mis metas y deseos. Solo hay una vida y debemos atesorarla siempre. Lucha para ser feliz y desea solamente cosas buenas a los demás, porque realmente todo se regresa. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?